Bueno, chicos, continuamos con la Guerra Fría y ahora vamos a ver las dos últimas etapas. La primera es la de distensión, o sea, relajamiento, relajación. La tensión entre ambas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se relaja. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque al verse en esa crisis de los misiles, tanto el presidente de Estados Unidos como el presidente de la Unión Soviética pues deciden que se relaje este enfrentamiento militar indirecto, ¿vale? Fue un periodo de relativa paz, lo que no quitó que hubiera enfrentamientos muy graves en los que participaron sobre todo Estados Unidos, por ejemplo, la guerra de Vietnam o las intervenciones en el Oriente Próximo. También hubo una serie de tratados que intentaron limitar la cantidad de armas atómicas y el número de misiles intercontinentales para que hubiera menos miedo a esa tercera guerra mundial, ¿vale? Ya vamos a llegar al último periodo de la Guerra Fría, el que va a ser la nueva Guerra Fría, que comienza con una crisis del petróleo que afectó gravemente a Estados Unidos y que lógicamente provocó que Estados Unidos, pues, después de la derrota de Vietnam, de esa guerra de Vietnam, pues no interviniera tanto en otras zonas del mundo, aunque eso no quitó que en Latinoamérica hubiera bastante intervención. ¿Qué pasó? Pues que ese momento lo aprovechó la Unión Soviética para intervenir en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, aquí podríamos hablar de la invasión de Afganistán. ¿Qué sucedió? Pues que Estados Unidos sale de esta crisis y la Unión Soviética empieza a demostrar signos evidentes de un colapso económico. A esto hay que sumar que el presidente Reagan, el presidente de los Estados Unidos, vuelve a una política de enfrentamiento. Y esa política de enfrentamiento conlleva a un gasto militar muy grande que la Unión Soviética es imposible de sostener. ¿Cómo terminará todo esto? Pues con el fin de la Guerra Fría y el derrumbamiento de la Unión Soviética en 1991. ¿Eso qué va a suponer? Pues va a suponer pues, la caída de toda una serie de regímenes comunistas que eran muy dependientes de la política de la Unión Soviética. Vamos a ver el otro apartado. Este es el apartado que tiene que ver con la descolonización. Como sabéis, durante parte del siglo XVIII y parte del siglo XIX, muchos países europeos, aunque también de otras zonas, por ejemplo Rusia, se fueron expandiendo por otras zonas del mundo, ¿vale? Buscaban tener un mayor mercado, más materias primas, incluso mano de obra barata, ¿vale? Esos países en el siglo XX se les llegó a denominar tercer mundo. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos el primer mundo formado por el bloque capitalista, el segundo mundo formado por el bloque comunista y el tercer mundo que serían los países subdesarrollados. ¿Qué pasa? Que durante mediados del siglo XX hasta los finales, gran parte de esos países empiezan a independizarse. Algunas veces de forma pacífica, pero muchas veces pues con conflictos bastante importantes, ¿vale? Intentan construir gobiernos estables, pero su pobreza hace que duren muy poco tiempo en la mayoría de los casos. De hecho, muchos de ellos están en una situación de subdesarrollo económico impresionante. E incluso algunos intentaron definir una identidad nacional, cosa difícil porque la partición de territorios que hicieron los europeos y otros territorios no siguió criterios lógicos, sino que fueron simples líneas trazadas en el mapa para decir esto es tuyo y esto es mío. Entonces, hubo zonas que accedieron a la independencia de forma pacífica, por ejemplo Marruecos o Túnez. Hubo también independencia lograda de forma violenta, sobre todo porque eran muchas veces invasiones de otros países, por ejemplo la de Vietnam. Y hubo incluso casos en los que un país, como la India,
se dividió en función de razones religiosas. La India se escindió en 3 países. India, con una mayoría hindú, y Pakistán y Bangladesh con una mayoría musulmana. Bueno, pues chicos, con esto ya complementamos esta parte del